Us presento la Torre Bellesguard. Per molts dels que no la coneixeu, es troba a la part alta de Barcelona, continuaré en castellà, que és com tinc la ponència, en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi. Antoni Gaudí la construyó entre el año 1900 y el año 1909 y está catalogada como bien de interés cultural. Se trata de una de las pocas obras de Gaudí que aún sigue habitada por la familia propietaria y es, sin lugar a dudas, la que tiene más historia previa, una historia que seducirá a Antoni Gaudí. La tierra sobre la que se levanta Bellesguard tiene una gran importancia estratégica, tiene abundancia de aguas subterráneas y una posición elevada sobre la ciudad desde donde vigilar la entrada a Barcelona por mar y por tierra. Esta posición geoestratégica ha hecho que desde la época de los íberos hasta la actualidad siempre haya habido alguien viviendo en Bellesguard. Para entender la importancia que tiene Bellesguard para Gaudí hay que retroceder al 1409, a la época medieval, momento en el que el rey Martí I, conocido como el Humano, se instala a vivir en Bellesguard por recomendación de su consejero, el reconocido prosista catalán Bernat Mecha. Es el monarca quien bautiza la finca con el nombre de Bellesguard, que puede significar bella vista o buen resguardo. Bellesguard se convierte en sede real y sede papal, pues Benedicto XIII, más conocido como Papa Luna, se instala a vivir con Martín el Humano durante un tiempo. ¿Por qué es importante Bellesguard? Pues porque estando en Bellesguard, el rey Martín I el Humano recibió la noticia de la muerte de su único hijo, Martín el Joven, por lo que el trono quedaba sin descendencia. Rápidamente se buscó un nuevo matrimonio del rey para engendrar un nuevo heredero, y es esta ilustración que vemos aquí. Ese mismo año, en 1409, el rey contrajo matrimonio con Margarita de Pradas. La ceremonia fue presidida por Benedicto XIII, más conocido como Papa Luna, y la misa la dijo Fray Vicenç Ferrer, posteriormente San Vicenç Ferrer. Solo unos meses más tarde, el año 1410, Martín I el Humano moría sin descendencia, lo que desencadena 2 años de disputas sucesorias que se finalizan con el compromiso de Caspe, conforme el que reinará será su sobrino Ferran de Antequera, pero ya de la dinastía castellana de los Trastámara. La muerte de Martín el Humano es un momento de vital importancia para la historia de Cataluña, pues con él se extingue el antiguo linaje de reyes catalanes del Casal de Barcelona. Aquí vemos lo que se encuentra Gaudí de los restos del palacio medieval de Martín el Humano. Antoni Gaudí, hombre del movimiento de la Renaixença, caracterizado por la reivindicación de la cultura, la lengua y la historia, se siente absolutamente fascinado por el paso de Martín el Humano por Bellesguard y proyecta una obra muy personal para rendir homenaje al pasado real de la finca. Una obra a medio camino entre el modernismo y el gótico, llena de simbología y alusiones al monarca. La historia completa de Bellesguard y sus características ocuparían varias ponencias, así que acabamos aquí este breve repaso a la historia y los que queráis pues podéis venir a conocerla personalmente. Este año 2016, hace 72 años que la Torre Bellesguard pertenece a mi familia, la familia Aguilera. Mi bisabuelo, Lluís Aguilera Molas, la compró en 1944 para convertir el edificio en una clínica. Mi bisabuelo fue un médico de gran prestigio que se formó en Alemania con Madame Curie, pionero en el tratamiento con las agujas de radio y el estudio del cáncer. En los primeros años de la posguerra, mi bisabuelo fue depurado por el régimen franquista por haber militado en un partido catalanista. Le retiraron la cátedra y le imposibilitaron el ejercicio de la medicina pública. Por este motivo, el 30 de noviembre de 1944, Lluís Aguilera Molas compra Bellesguard, muy deteriorado por la guerra civil, para convertirlo en una clínica pionera en oncología. Mi abuelo, Lluís Aguilera Soler, también estudió medicina, especializándose en ginecología y obstetricia. Al terminar la carrera se incorpora también a la clínica. Durante años, los dos médicos, padre e hijo, compartieron el establecimiento sanitario y los pacientes eran tanto oncológicos como ginecológicos y obstetras. Muchos barceloneses se han tratado en Bellesguard y son muchas las personas que hace entre 50 y 60 años nacieron aquí, en esta obra de Gaudí convertida en un centro sanitario. A finales de la década de los 60, más concretamente en el 69, con la muerte de mi bisabuelo, la clínica deja de existir como tal y Bellesguard vuelve a ser usado para lo que Gaudí la diseñó, como hogar.
Mi bisabuelo se traslada a vivir al piso que se utilizaba como clínica con mi abuela y sus 5 hijos. La mayor de los 5 es mi madre, igual que yo soy la mayor de todos los nietos, y mi pequeña hija de 2 años y medio es la mayor de la 5ª generación de la familia Aguilera, que durante los últimos 74 años hemos estado al frente y conservado y habitado Bellesguard. El hecho de habitar Bellesguard implica una relación con la casa que de ningún otro modo se puede establecer. La relación que se forja a base de tiempo, de vivencias y recuerdos, bodas, fiestas, navidades, cumpleaños, las comidas de los domingos, centenares de miles de momentos plasmados en fotos en donde vemos que nos vamos haciendo mayores, que unos se van y otros llegan, cambian las personas que salen en las fotos, pero el fondo, el telón, es siempre el mismo. Es Bellesguard, y podría decirse que de algún modo esta casa es en sí misma un miembro de nuestra familia, o lo ha sido por lo menos durante los últimos 70 años. En primavera del 2008 sucedió algo que hizo que mi familia fuese muy consciente del privilegio, pero también de la responsabilidad que conlleva ser propietario de Bellesguard. Ese año fue un año de sequía y se pusieron en marcha unas obras públicas para perforar la montaña de Collserola y hacer un túnel por donde traer agua a Barcelona. Para hacerlo se hicieron unas voladuras con dinamita que provocaron graves daños en Bellesguard a causa de las ondas expansivas. Toda la familia fue desalojada y se activaron los protocolos para una intervención de urgencia. Se tenía que cortar el pináculo y dejarlo en el suelo para poder intervenir en la estructura de la casa gravemente dañada. Aquí vemos cómo se cortó, cómo lo decapitaron la casa y la bajaron. Empezaron entonces unas largas obras de restauración que tuvieron un alto coste económico y personal para toda la familia. Aquí vemos pues, ya el pináculo restaurado, la casa restaurada y cómo se volvía a coronar el pináculo en su sitio. Después de eso, ya nunca volvió a ser lo mismo. Este episodio imborrable en la historia de Bellesguard supuso un punto de inflexión, un antes y un después. Nos dimos cuenta de que Bellesguard no solo era nuestro hogar, sino que también era un monumento, permanentemente amenazado por el paso del tiempo, los fenómenos atmosféricos y los cambios en el entorno, muy especialmente las grandes obras e infraestructuras cercanas. Si queríamos continuar manteniendo y conservando Bellesguard en el futuro y afrontar el coste de posibles intervenciones y reparaciones que pudieran ser necesarias, era imprescindible abrir las puertas al público y que la casa pudiera ir manteniéndose a sí misma. Yo fui la persona asignada para cumplir la tarea de convertir Bellesguard Hogar en el Bellesguard Destino Turístico y así empezó nuestra aventura. La decisión familiar de abrir las puertas al público se tomó de manera definitiva a principios de 2010 y un año después creábamos nuestra empresa, Set Propinas S.A.L. El nombre vino de una frase de mi abuelo, quien dijo que había sido bendecido en la vida por tener una mujer excepcional, 5 hijos maravillosos y 7 nietos, las 7 propinas que Dios le había querido conceder para colmar su felicidad. Y de ahí el nombre Set Propinas S.A.L. Registramos la marca y creamos nuestro logotipo, un logotipo que tenía que ser en blanco y negro para poder imprimirse en todos los soportes, tamaños y formatos y que fuera distintivo de Bellesguard. Se trata del fractal de la vidriera de Bellesguard, conocida como Estrella de Venus. Escogimos nuestro nombre oficial, un único nombre o denominación para evitar confusiones. Tuvimos que escoger entre Torre Bellesguard o Casa Figueras y optamos por la primera en honor al nombre con el que bautizó a la finca el rey Martín el Humano en la Edad Media, el nombre por el que ha sido conocido este lugar durante tanto tiempo y que también ha dado nombre a la calle. Nos llamamos Torre Bellesguard de Antoni Gaudí o, de manera abreviada, Bellesguard Gaudí. Se realizaron innumerables fotografías de los interiores, los exteriores, planos generales, etc. Unas fotografías imprescindibles para los materiales promocionales, ya sea la página web, los cuadrípticos, pósters, dossiers, etc. Y también se filmaron en vídeo los espacios para dar lugar a diferentes audiovisuales que también nos sirven para fines promocionales. Registramos el dominio, creamos una página web, bellesguardgaudí.com. Decidimos que queríamos una página web muy visual, con mucha fotografía, pero también con mucha información.
donde fuera muy fácil encontrar la información práctica, los horarios de apertura, tipos de visitas, precios, cómo llegar, y que a la vez fuera posible también leer en profundidad sobre la historia de Bellesguard, la familia, el equipo de investigación y así poder generar un poco las ganas de visitarlo. También abrimos perfiles en las principales redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TripAdvisor, así como tener presencia en Google y corregir la dirección que allí constaba, que era errónea. Creamos un cuadríptico, siguiendo la línea y el estilo de los otros materiales promocionales, un cuadríptico muy visual, con fotografía, con mucha fotografía y con una breve descripción en los diferentes idiomas, todos en un cuadríptico, en lugar de hacer diferentes cuadrípticos en diferentes idiomas, que hubiera complicado mucho la distribución del mismo. Dimos especial importancia a que estuviera expuesta con claridad y que fuera de fácil comprensión la información práctica, horarios de apertura, tipos de visita, etcétera, etcétera. La investigación. Investigamos lo que por entonces se conocía sobre Bellesguard para poder hacer el guión de la visita guiada, escoger qué duración iba a tener, qué queríamos contar, qué íbamos a enseñar, y en este proceso nos dimos cuenta que de todas las obras de Gaudí, muy probablemente Bellesguard era la menos estudiada o una de las menos estudiadas, y que existía muy poca información publicada y que a menudo era contradictoria. Decidimos que era necesario crear un equipo de investigación para asegurarnos que el contenido de nuestras visitas era veraz, exacto y de calidad. Y formamos al equipo de recerca Bellesguard, formado por investigadores de diferentes universidades, disciplinas, edades y materias, que durante los últimos años hemos ido arrojando luz y descubriendo algunos de los secretos que se escondían aún en Bellesguard. Esta es la fotografía del momento en que inauguramos. Fruto de esta investigación conjunta, nuestra investigación inicial pudo ser contrastada, corregida y completada y pudimos finalmente crear el guión de nuestra visita guiada. Una visita que dura 1 hora, es exterior e interior, y el tempo y el contenido va en aumento hasta el clímax final, que se encuentra arriba de todo en las terrazas, contemplando las vistas que hacen merecer el nombre de Bellesguard, en catalán Bella Vista. Unas visitas que os sorprenden mucho al visitante, pues no solo hablan de Gaudí y arquitectura, que es lo que esperas encontrar en una casa de Gaudí, sino que cuentan la historia de Martín el Humano, las biografías de reyes, reinas, princesas, bandoleros, guerras y pugnas por el poder y, por supuesto, pues también Gaudí. Adaptamos la visita guiada que ofrecemos en 3 idiomas, catalán, castellano e inglés, al formato de visita libre con audioguía. Con este sistema podemos ofrecer a nuestros visitantes la visita en 6 idiomas, catalán, castellano, inglés, francés, japonés y ruso. Fue necesario resumir, sintetizar y repartir el contenido, adaptándolo al formato de las audioguías, traducir el contenido a los diferentes idiomas y buscar la manera de señalizar los diferentes números a lo largo del recorrido. La señalización la hicimos de hierro para que encajara con el entorno, resistente para que pudiera estar a la intemperie y de un tamaño que no volcara con el viento para que a la vez fuera visible. Perdonad que no se ve muy bien, ¿verdad que no? Fijamos un precio, quizá lo más complicado de todo fue este proceso. Para la visita guiada y para la visita con audioguía, el precio para los adultos, la entrada reducida para jóvenes y jubilados, para grupos, agencias, escuelas. Los horarios, realizamos algunas pruebas, al principio abriendo mañana y tarde, con horarios diferentes en verano y en invierno, y cerrando los domingos, que era el día que reservábamos para la familia. Luego la realidad se impuso y la experiencia nos hizo adaptarnos, cerrando los lunes en lugar de los domingos, que es un muy buen día para las visitas, y abriendo solo por las mañanas de 10 a 3 durante todo el año. Seleccionamos a nuestro personal con mucho cuidado y lo formamos para desempeñar las tareas necesarias. También hicimos repetidas y constantes sesiones de formación de los guías oficiales, dándoles el guión de las visitas y las herramientas para poder ofrecer a sus clientes la visita a Bellesguard. Contactamos con portales, agencias, operadores turísticos para dar a conocer Bellesguard y pedir que se añadiera a su cartera de visitas soportes publicitarios y rutas. Una tarea que hay que ir realizando constantemente e ir insistiendo, pues la aceptación y la consolidación de un nuevo destino turístico hemos descubierto que es un proceso muy lento y que requiere mucha perseverancia y mucha tenacidad. Contactamos con portales sobre Gaudí y guías de viajes en los cuales no aparecía Bellesguard, aún son muchos donde no aparece Bellesguard, y el proceso de inclusión en los mismos también se ha desvelado costoso y lento,
pero poco a poco lo hemos ido consiguiendo. También vimos la necesidad de poder vender entradas desde nuestra página web y después de comparar diferentes funcionamientos y servicios, escogimos el que encajaba con nuestras necesidades y nos presentamos ante el resto de los gestores de las obras de Gaudí, en cuyo propósito nos ha sido muy útil el Consell Gaudí, en el que nos encontramos hoy, que nos sienta a todos 1 o 2 veces al año en una misma mesa. Aquí tenemos la foto de la primera reunión que hicimos. También establecimos algunas alianzas estratégicas con otros activos del mismo ámbito, del mismo barrio o con los mismos intereses. Somos miembros de Barcelona Turisme, de la parte de cultura y de la parte premium, dedicada a los activos de lujo y más exclusivos, y también formamos parte de Turisme de la Generalitat de Cataluña. Ambos organismos ofrecen promoción, venta de entradas y presencia en ferias nacionales e internacionales dedicadas al turismo y donde se promociona la marca Barcelona y la marca Cataluña. También fue necesario realizar algunas intervenciones en la finca para adecuarla a la apertura de puertas. La finca que compró mi bisabuelo era una finca única y a su muerte la dividió en diferentes partes para repartirla entre sus hijos varones. Durante décadas no hubo ningún elemento de separación de las diferentes propiedades hasta que nuestra apertura de puertas al público lo hizo necesario. Tuvimos que poner un cerramiento ligero, a modo de delimitación y barrera, para asegurar que nuestros visitantes no salieran de nuestro recinto. Por un lado, para garantizar la privacidad de las parcelas vecinas y por el otro, que nuestro seguro de responsabilidad civil cubriera ante posibles incidencias a nuestros visitantes. También tuvimos que habilitar el que era el antiguo lavadero y convertirlo en un baño. El antiguo lavadero, creado por Gaudí, era utilizado a modo de almacén y se encontraba en estado de deterioro. El techo tenía goteras que habían provocado que las vigas de madera estuvieran podridas. ¿Veis el estado en el que estaban? El hecho de que el lavadero ya contara con instalaciones de entrada y salida de agua y la ubicación al lado de la casa lo hicieron perfecto para convertirlo en los lavabos públicos que eran necesarios. Encargamos el proyecto a nuestros arquitectos, tramitamos los permisos y realizamos la inversión necesaria para la restauración del lavadero y conversión a lavabo. Fue necesario levantar todo el techo, como veis, retirar las vigas, sustituirlas por unas de nuevas y especialmente tratadas contra la humedad y volver a hacer el techo exactamente igual como Gaudí lo diseñó. Forrar las paredes, instalar luz, asegurar la ventilación, realizar empalmes y ampliar los desagües, reparar el suelo, cambiar las piezas rotas. Y por último, la decoración del conjunto, combinando el estilo preexistente con un estilo moderno, que no intentara imitar, sino que fuera totalmente diferente a los elementos gaudinianos. El resultado son 3 lavabos mixtos, perfectamente adaptados para silla de ruedas. También tuvimos que hacer una nueva línea de luz, una ampliación de potencia y el cambio de la línea que entraba volada. La instalación de luz era antigua y entraba a la finca mediante postes. Una de las primeras cosas que hubo que hacer fue enterrar la acometida y hacer pasar los cables bajo tierra. Fue necesaria la construcción de arquetas por todo el jardín. También hubo que pedir una nueva línea de luz independiente al suministro de la vivienda que abasteciese a la parte de pública concurrencia. Una línea que no solo fuera independiente, sino que además tuviera más potencia. Fueron necesarios diferentes permisos, arquetas en la calle para los cables de la nueva línea y diversos trámites con la compañía eléctrica. Y por último, la adecuación de toda la instalación eléctrica del interior de la casa a pública concurrencia, lo que significa arrancar toda la instalación existente y volver a hacerla con materiales libres de halogenurios. También tuvimos que poner una caseta de madera a modo de taquilla, punto de control y venta de entradas, pues por las características de los jardines y la entrada de Bellesguard, vimos la necesidad de instalar una caseta justo delante de la puerta de acceso desde la calle para poder controlar el acceso de los visitantes y realizar la venta de entradas. Para la instalación fue necesario hacer una base sobre el empedrado original con relieve, una base que fuera fácilmente retirable en un futuro sin ocasionar daños a los elementos originales. También fue necesario ceder diferentes espacios de uso familiar a la explotación. Es el caso de las caballerizas. Las caballerizas servían como almacén, pero también como lugar donde realizar comidas, fiestas, como sala de juegos.
Fue necesario vaciarla y repensar la estancia para museizarla y convertirla en un espacio visitable. Se tiraron paredes añadidas hacía unos años. Se cambió parte del suelo, se rascó la pintura de las paredes y columnas afectada por las humedades y se volvió a enyesar y pintar, arreglar las ventanas y hacer que pudieran abrirse. Instalar luz que se alimentase de la nueva línea independiente, cerrar las diferentes puertas que acceden a la sala y finalmente museizar la estancia. En un principio pusimos unas fotografías en 3 dimensiones y una tienda de souvenirs. Vimos con el tiempo que la tienda aún no tenía las ventas suficientes y decidimos eliminarla temporalmente hasta tener un volumen de visitantes como para que fuera rentable. Actualmente las caballerizas son el último punto de la visita, donde los visitantes pueden visionar un breve audiovisual realizado con drones que muestra imágenes desde puntos de vista inéditos de la casa. El porche. Se trataba de una construcción que realizó mi bisabuelo hace muchos años con la intención de construir pisos para sus hijos cerca de la casa. Precisamente por estar demasiado cerca de la casa, el proyecto no era viable, por lo que se abortó y la construcción ya empezada se destinó a aparcamiento. Eventualmente también era utilizado para comidas, barbacoas, etc. Al ver que el interior de Bellesguard no disponemos de espacios amplios y de fácil acceso, vimos la necesidad de transformar esa estructura en un espacio útil. En primer lugar, tratamos y pintamos la estructura metálica con pintura antióxido y de color oscuro. También pintamos en color oscuro el techo y las paredes interiores. Instalamos luz empotrada en el techo conectada a la nueva línea. Pusimos suelo sobre el original de cemento y también en la terraza superior para evitar humedades, goteras y filtraciones de agua. Revestimos las columnas con celosía, donde poder emparrar hiedra que tapase la estructura y la integrase como un elemento más del jardín. Creamos una pequeña habitación de servicio en el interior y, por último, y quizás más importante, realizamos un cerramiento de vidrio que cierra la sala y nos permite utilizarla durante todo el año con un uso polivalente, ya sea como sala de conciertos, de conferencias, de exposiciones o para comidas, cenas o otros eventos sociales. Este cerramiento fue posible gracias a un acuerdo de sponsorización con la Fundación Josep Maria Bosch i Marich, gran empresario y mecenas de arte que falleció hace casi 2 años ya. La capilla. La capilla se trataba de un espacio anexo al lavadero que era usado por mi abuelo como recinto para los perros de caza de la familia. Era un espacio vallado al que apenas dábamos uso. A la muerte del último de nuestros perros, el espacio quedó desocupado y aún sin uso hasta que con nuestro equipo de recerca de Bellesguard empezamos una investigación de la zona, con la que descubrimos que ese espacio era originalmente una pequeña capilla donde había una fuente, un final de manantial. Una fuente que Gaudí amplió realizando 2 grandes depósitos de agua al lado y lado de la capilla, y también descubrimos una hornacina incrustada en la propia muralla medieval, que aún se conserva en el recinto de tiempos de Martín el Humano, consolidada y restaurada por Gaudí. Decidimos poner en valor y restaurar esa zona olvidada del jardín, retiramos el vallado, pusimos grava, como en el resto del jardín, y restauramos la hornacina y el interior del recinto de la capilla para hacerlo visitable y abrirlo también al público. En cuanto a la parte superior de la casa, la sala de música, sala de fumadores, lavabo y terrazas, la sala de música y las terrazas nunca habían sido de uso familiar, o sea que la adecuación de las mismas fue simplemente el cambio de la instalación eléctrica y, en el caso de la sala de música, la eliminación de mobiliario, libros y otros elementos disonantes, así como la restauración de los muebles antiguos que allí había. En el caso de la sala de los fumadores y del lavabo, sí que eran usados, por lo que tuvieron que vaciarse, pintarse de nuevo, cambiar las instalaciones y, en el caso del lavabo, una restauración también completa de todos los elementos para su uso por parte del público. Después de todos estos pasos e inversiones, que no necesariamente siguieron este orden y que en muchos casos se solaparon las diferentes etapas, ya estábamos listos para abrir las puertas. Realizamos la inauguración el 17 de septiembre de 2013 con la presencia del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el conseller de Cultura
de la Generalitat, Ferran Mascarell, y el conseller d'Empresa y Ocupació, Felip Puig, que eran los cargos entonces, entre muchos otros, como por ejemplo todos los miembros del equipo de recerca y todos los miembros de la familia Aguilera. En este inicio de la explotación nos asociamos con la empresa Advanced Leisure Service, una empresa con una consolidada trayectoria y experiencia en la gestión de activos turísticos. Una asociación que durante los 2 primeros años consideramos necesaria para la puesta en marcha y apertura de las puertas al público. Hoy, 3 años después de la inauguración y con una gestión de casi 1 año en solitario, podemos decir que hemos aprendido muchas cosas que nos han permitido mejorar, corregir y rectificar y diagnosticar con precisión cuáles son los puntos fuertes y las debilidades de Bellesguard. Los vamos a citar muy brevemente. En cuanto a los puntos débiles, el primero es que está alejado del centro de Barcelona, fuera de la zona por donde se mueve el turismo, y que para visitar Bellesguard se tiene que ir expresamente. No se pasa por delante y se decide entrar, sino como sucede con otras obras de Gaudí que están situadas en el centro de Barcelona. Otro punto débil sigue siendo una gran desconocida. No aparecen muchos libros, ni artículos, exposiciones o guías que hablan de las otras obras de Gaudí, y no es conocida por el público ni el nacional ni el internacional. No está bien señalizada, es fácil perderse cuando se viene a Bellesguard por primera vez. No está bien conectada con el transporte público tampoco, hay que hacer 1 o 2 cambios de autobús o autobús y ferrocarril para llegar. Tampoco hay un buen aparcamiento de coches o de autocares. Los aparcamientos cercanos pertenecen a otras instituciones y todos son de pago. Y dada la alta concentración de universidades, los días laborables es muy complicado aparcar el coche privado y los autocares, la calle Bellesguard es muy estrecha, con lo cual hace falta buscar un punto para que los visitantes puedan bajar del autobús y volver a subir y los autocares puedan esperar mientras el cliente hace la visita. Tema licencias y permisos. En 1975 se hizo la ordenación del suelo urbano de Barcelona y se catalogó Bellesguard como equipamiento, por haber sido hospital a pesar de haber sido siempre privado. Eso condiciona mucho los usos posibles y ha hecho necesaria la tramitación de lo que se conoce como plan de usos o plan especial, un trámite largo y muy costoso con el ayuntamiento para determinar qué usos es posible desarrollar en Bellesguard. Nuestros arquitectos llevan trabajando 1 año y medio en el proyecto, en consenso con los técnicos de patrimonio del ayuntamiento, y luego es necesaria la aprobación inicial, la exposición pública a la ciudadanía, la aprobación final del mismo, etc. Y posteriormente hay que tramitar las licencias correspondientes con los respectivos proyectos de ingeniería, inversiones, tasas, etc. Por el momento, pues, y hasta culminar todo este largo proceso, la única actividad que podemos realizar es la de las visitas guiadas y solo podemos realizar 12 eventos al año tramitados como licencia extraordinaria ante el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. El aforo de las visitas. La visita debe hacerse en grupos pequeños, pues para acceder a una parte de la escalera, la parte final, el grupo ha de ser de 18 personas, cosa que hace muy difícil poder atender a grupos grandes de personas que se mueven en autocares. Y por último, el punto número 8, y es que sigue estando habitada por mi familia, por lo que el modelo de negocio debe ser compatible con la vida en la casa, unas visitas que no entran en los pisos nobles, unos horarios razonables de los eventos y las visitas que no interfieran en la vida de Bellesguard. Entre todos estos puntos débiles que hemos diagnosticado, solo hay uno que no se puede solucionar, pero que paradójicamente se puede convertir al final en un punto fuerte, y es el punto número 1. Estar alejado del centro de Barcelona es un inconveniente porque el visitante tiene que venir expresamente, pero a su vez tiene la ventaja de hacerte sentir fuera de la ciudad, en un ambiente relajado y tranquilo, con jardines, y eso también es un plus en la visita y está muy bien valorado, sobre todo para la actividad de los eventos, pues estás dentro de la ciudad, conectado por taxi, pero a la vez estás muy alejado de lo que es el ruido, de lo que es el barullo, ¿no?, del centro de la ciudad. Y además, casualmente encaja con la voluntad del Gobierno municipal de deslocalizar el turismo del centro de Barcelona. El resto de puntos débiles citados tienen solución, con trabajo, como todo, pero tienen solución. Ser una desconocida hace que no tengamos tantos visitantes como el resto de obras de Gaudí, pero al mismo tiempo también conlleva, la parte positiva, que no hayan colas ni aglomeraciones, que la visita se realice en grupos pequeños de personas
y que asimismo ella solita se posicione como una visita muy exclusiva, que la gente genera un alto nivel de satisfacción en el visitante y como consecuencia muy buenas valoraciones en las redes sociales. Este hecho nos ha permitido entrar en la división Premium de Turisme de Barcelona y en los principales canales de turismo de lujo, posicionándonos en este subsector turístico. De otro lado, lentamente y de manera progresiva, pues también nuestra propia actividad nos va dando a conocer y poco a poco Bellesguard pues va ocupando el lugar que le corresponde al lado de las otras obras de Antoni Gaudí. La mala señalización. Pues hemos conseguido poder poner un cartel en la puerta de Bellesguard y que el Ayuntamiento nos incluya en la señalización del barrio. Se trata aún de una señalización insuficiente, pero con tiempo y esfuerzo pues iremos consiguiendo que desde los puntos neurálgicos del barrio se encuentre señalizado el camino a Bellesguard. El mal transporte. Es cierto que a día de hoy no existe ninguna línea que conecte el centro de la ciudad con Bellesguard de manera directa, pero sí hay en el plan de crear una, la V13, que debe conectar Plaza Cataluña con la rotonda de la salida 7 de la Ronda de Dalt. Una reivindicación que compartimos con los activos vecinos, ya sean sanitarios como el IMO, universitarios como la Universitat Abat Oliba o la Universitat Internacional de Cataluña, el Cosmo Caixa o el Tanatori de Sant Gervasi, con quienes compartimos el objetivo y la necesidad de un transporte público que nos conecte y con una buena frecuencia de paso con la ciudad. En cuanto al aparcamiento, se trata de una zona donde aún hay poca densidad de ocupación y, por lo tanto, aún es posible conseguir que el Ayuntamiento nos ceda el uso de algún espacio para el aparcamiento de autocares. En cuanto al aparcamiento del vehículo privado, existen diferentes opciones privadas de aparcamiento con quienes podríamos llegar a algún acuerdo comercial para facilitar el uso del mismo a nuestros clientes. Las licencias y permisos, aunque es cierto que quizás haya sido la principal dificultad que nos hemos encontrado en el camino y que nos han supuesto pues, muchos trámites muy largos, muy lentos y muy costosos económicamente, creemos que por fin estamos cerca del final, del reconocimiento de los usos posibles y la obtención de las diferentes licencias, y eso quiere decir que en un breve periodo de tiempo, después de mucho esfuerzo y mucha inversión, podremos realizar una actividad plena que finalmente pueda generar los ingresos que necesitamos para la conservación y el mantenimiento de Bellesguard. El aforo limitado de las visitas, como decíamos, tener el aforo limitado complica el hecho de recibir grupos grandes, pero ese hecho, y de manera natural, nos ha posicionado como un activo que debe primar la calidad por encima de la cantidad y a sobresalir como un destino exclusivo. Por otro lado, también la experiencia en la gestión nos ha permitido aprender de qué modo es posible organizar los turnos de entrada a la casa para poder asumir al máximo número de visitantes posible en el menor tiempo posible, sin que la calidad de la visita se vea afectada. Y por último, en cuanto a la familia, es cierto que limita los horarios y los usos de la actividad, pero a la vez el hecho de que sea una casa habitada también genera una gran curiosidad entre nuestros habitantes, sobre todo porque te puedes encontrar a mi abuela entrando saliendo de la compra, ¿no? Huele a lavadora, a secadora, y hace que Bellesguard en algún modo tenga alma, ¿no? Que aún sea usada como hogar. El mismo hecho de solo llevar 3 años abiertos hace que muchos de los que hoy puedan ser vistos como debilidades puedan ser en el futuro oportunidades, pues la inexperiencia poco a poco se transforma en experiencia y conocimiento y a la vez, al ser nuevos y no tener una trayectoria o una imagen, nos permite poder ir creando nuestro propio camino sin mucho miedo a cambiar de rumbo. Queda mucho por hacer, yo creo que coincidimos todos en eso, que queda mucho por hacer, mucho por aprender, en nuestro caso seguro. Sigue habiendo muchos retos encima de la mesa, necesidades de inversión en comunicación y publicidad, necesidades aún de muchísima investigación, y coincido, ¿no?, con esa voluntad de que la investigación sea progresiva y constante, porque con Gaudí nunca se puede dar por sabido nada, ¿no? Mucha necesidad de publicación de libros, la restauración de diferentes elementos y rincones del jardín y de la casa. En nuestro caso sigue siendo necesario difundir lo que es y lo que representa Bellesguard para Gaudí, porque en realidad es su personal homenaje a Cataluña y el símbolo de su profundo amor por su tierra, ¿no?, su idioma, su cultura, su pasado. Y sobre todo, queda mucha historia por escribir, ¿no? Nosotros, con toda esta historia que nos precede, trabajamos siempre sintiendo que la nuestra es una pequeña aportación a una historia milenaria, que es un pasito más, ¿no?, un granito más, en este camino que se extiende desde tiempos de los íberos hasta el día de hoy y que seguro que con toda certeza nos va a sobrevivir a todos. Muchas gracias.